Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de tercer año de secundaria, sección A. Nos enlazamos, nos conectamos a través de este medio para poder continuar con nuestras labores académicas. Después de un periodo de vacaciones ya también restablecidos en cuanto a nuestra salud, vamos a poder conectarnos. Chicos, y va a ser favorable para ustedes porque su aprendizaje no se debe interrumpir. Antes de empezar, dejar dos cositas claras. La primera es concerniente al desarrollo de las actividades. Queridos estudiantes, hoy vamos a dejar una actividad en plataforma. Punto número 1. Pero ya que estamos hablando de las actividades y estamos avisando lo que va a pasar al término de la clase, les voy a decir algo muy claro. Hay estudiantes que están cogiendo la postura de no presentar las actividades y me confío de mi examen. ¿Me dejo entender? Voy a empezar este trimestre a tomar una acción con los estudiantes que tienen ese perfil. Me presento. Ah, muy bien. A buena hora, a tu bien, se te pone 7. Pero yo este trimestre no voy a poner 7, voy a poner 0. Imagínate, 0 más 0, supongamos que sean 2 actividades, más una de asistencia, que puede ser 15, tienes 15. Más un examen, que tienes 20, tienes 35. Entre 4, ¿cuánto sale tu promedio? No te confíes. Ese es en una unidad. Yo te voy a pedir que no te confíes. Que si tú crees que está bien no presentar y aprobar con una nota mínima, no está bien. Se ha estado observando y se ha estado viendo ello. Le voy a tomar medidas en el asunto con los estudiantes. ¿Sí? En medida de las cosas, por favor, yo hago un llamado a la responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Por favor. Bien, por otra parte, queridos estudiantes, la próxima semana sí tenemos una práctica y con eso estaríamos cerrando. De repente, lo más probable es que la siguiente sea una evaluación porque está programado dentro de la calendarización de contenidos. Así que les aviso para que ustedes tengan en cuenta la próxima semana. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, ¿preguntas hasta el momento? Ninguna. ¿Queda todo claro? Correcto. Bien, señores, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Retomemos donde nos quedamos. Estábamos hablando justo del siglo XIX. Y hablar del siglo XIX, porque nos estamos enfocando en los años 1800, 1814, 1815, 1820, 1834, 1830, 1848. Hasta 1848, de 1815, se va a considerar como el tiempo del, por así decirlo, del liberalismo nacionalismo. Movimiento que va a influenciar en el comportamiento de las sociedades. Y sobre todo va a influenciar en el accionar de lo que va a ser ese elemento que surge en la Edad Media, producto de los burgos y que termina siendo los burgueses, aquellos que condicionan y protagonizan, ¿no?, la Revolución Francesa. Son ellos los que se van a ver influenciados por este movimiento de la ilustración, perdón, sí, de la ilustración y también del liberalismo nacionalismo. El liberalismo se está haciendo común y va a dar un desenlace importantísimo en Europa. Pero en este tiempo del siglo XIX, propio de la edad contemporánea, profesor, ya no de la edad moderna, ya estamos dejando de lado la edad moderna, ya hay que ubicarnos en tiempo y en espacio, va a traer consigo una serie de convulsiones. Pero hablar de Francia era hablar de Europa. Recuerden ustedes que se está aplicando en Francia y que va a modelar los mapas de Europa, lo que se llama la restauración borbónica. La restauración. Para defender la restauración se aplica un congreso de Viena donde se acuerda de los lineamientos de la restauración, 1814-1815. Más adelante se va a aplicar hasta 1818 todo un régimen conocido como la Santa Alianza, aquello que se va a respetar y se debe hacer cumplir lo acordado en el Congreso de Viena. Volver a instaurar, ¿qué cosa? Monarquías absolutistas.
monarquías que condicionen a la población. Lo van a lograr. Francia va a llegar a tener el dominio de un monarca, Luis XIV, Luis XVI, perdón, Luis XVI. Al estar dominado, al volver a llegar a una monarquía, tenemos solamente una nación, un estado, una monarquía, que sí es de régimen parlamentario, que si bien es cierto, está el rey, pero está liderado por un parlamento, que son los ingleses, Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña también participa en que se consoliden las monarquías absolutistas. Pero la participación de Gran Bretaña y de los ingleses va a ser el condicionante de que la famosa restauración que se está presentando no tenga resultados, no tenga éxitos. ¿Por qué? Porque se va a retirar. Se va a retirar de la Santa Alianza. Se va a retirar de lo acordado en el Congreso de Viena. ¿Y eso qué va a dar como resultado? Va a dar como resultado de que la restauración no tenga éxito, de que no se logre. Y al no lograrse, se va a debilitar la monarquía, la Casa de Borbón se va a debilitar. Y el monarca que pusieron en Francia se va a sentir acechado. Y se van a dar cuenta las monarquías absolutistas de que necesitan un cambio. Así van a poner a Carlitos. Van a poner a Carlitos X o Carlitos X. Pero las monarquías absolutistas o la Casa de Borbón no son ningunos idos, no son ningunos distraídos. Y van a colocar a Carlitos X o Carlitos X porque tiene ciertas cualidades. Y yo les pregunto, ¿qué cualidades debe tener un monarca absolutista? Por ejemplo, vamos, rescatemos, quiero volver a ponerles en relación con los contenidos. Vamos, ¿qué características puede tener un monarca absolutista? No se queden callados, compartan. Lo que piensan y lo que ustedes creen, compartan. Díganmelo, yo lo voy a escuchar. Y si está bien o está mal, estamos para aprender. Pregunto yo, Tatiana Rivas. Valeria Merino. Estoy en clase, cuéntame. Fernandito Salas. Ailén Centeno. Sandra Sí, Paola. ¿Mm? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Pensemos, un monarca absolutista, absoluto, que considera el poder él, nada más, que concentra todo el poder en él. Luis XIV. Sí, Luis XIV es el mismo ejemplo de un monarca absolutista. Pero ¿qué características tiene un monarca absolutista? Lógico, un monarca absolutista no va a querer tener, pues, una búsqueda de un congreso, de un parlamento. Pero cuando Carlos X asume la regencia de Francia, después de todo lo que pasó, Revolución Francesa, entre otras cosas más, va a ser el condicionante porque él encuentra una Francia con parlamento, una Francia donde lo que se vive en la población son aires de libertad, de soberanía popular, aires donde existe la democracia, la elección, el derecho a voto. Es lo que se está dando en Francia. Y él encuentra eso y dice, wow, yo soy un rey absoluto y esto no va. ¿Qué hace Carlos Díaz? Dice, ah, ya, muy bien. Ah, ¿tú quieres libertad? ¿Quieres soberanía? No la tienes. Disuélveme el parlamento. Chao. Se acabó el parlamento. Los burgueses
Se van a asombrar y se van a empezar a levantar. ¿Cómo? O sea que yo hago la Revolución Francesa, tomo la Bastilla, ya tenemos la Marsellesa, todo. Y viene Carlos X y me quiere instaurar un absolutismo acá. No, papá. Los franceses le van a decir, no, papá. Pero él les va a dar una estocada. Y la estocada, la que va a prender la mechita, la que está así, ¿no? Es como si vas a prender la mecha y el encendedor así, y no se prende el encendedor, y en una de esas se prende, lo que va a hacer Carlos Díaz es decirle, suprimirle la libertad de expresión a las personas. Y ahí se armó todo la situación. Ah, no, imagínate, siglo XIX, año 1814, tú le quitas la libertad de expresión a los burgueses, imagínate lo que se destapa, señores. Para remate, está surgiendo los aires de nacionalismo recién. A razón de ello, ya tienen información de la Ilustración años anteriores, que estaba en contra del absolutismo. Y sobre todas las cosas, el único comercial que sale del momento es el liberalismo. Todos esos burgueses se van a levantar. ¿Y qué van a hacer? Otras revoluciones. Profesor, un momentito. ¿Usted me está hablando de otras revoluciones, profesor? Sí. Que no solamente fue la Revolución Francesa de la cual se habla y tiene trascendencia. Lógico, muchachos, tiene trascendencia. Pero es una revolución francesa. Las revoluciones que yo les voy a hablar el día de hoy es acerca de las revoluciones liberales, tanto la de 1830 y la de 1848, teniendo en cuenta un antecedente de una revolución de 1820 que pasa en España. Lógico, para que el Perú se independice en el año 1821, España pasa por una crisis. Y en historia del Perú lo han visto, la crisis de la Casa de Borbón. ¿No? Lo que pasa es que la monarquía absolutista que está en España se va a liquidar, va a perder fuerza, y esa va a condicionar a las colonias americanas en el continente americano. O sea, la historia se presta para darse los hechos que hay de independencia. Por eso que nosotros celebramos nuestros 200 años del bicentenario de independencia de Perú. Años 1821. Y la revolución liberal pasa en 1820. ¿Ven la relación o no? Pulgar arriba los que no están entendiendo. Todos me están entendiendo el panorama entonces. ¿Está quedando claro? ¿Quién no entendió hasta este punto? Entonces vamos a darnos cuenta, señores, que se va a desatar revoluciones liberales importantes, acuñadas con el término liberal, porque van a liberarse ¿de qué cosa? Del absolutismo. ¿Y qué cosa es el absolutismo? El antiguo régimen. Profesor, ¿y el antiguo régimen qué era? Ese sistema de gobierno donde el rey concentraba todo el poder absoluto, administraba las cosas de la iglesia. Su poder era hereditario, su hijo de su hijo, de su hijo, de su hijo. El único que daba las órdenes y daba las leyes era el rey. Eso va a acabar. Y se van a separar los reinos, se van a independizar, que es lo que vamos a hablar el día de hoy que los estudiamos. Con esta introducción, vamos a compartir la clase el día de hoy, recién. Se tiene introducción, para más o menos tener un panorama de lo que está pasando. Ya sabemos que cuando hablamos de Francia, hablamos de Europa, porque concentra todo, pues. Todo lo que le pasaba a Francia era todo lo que pasaba a Europa. Si Francia caía y se modelaba la situación, le pasaba a toda Europa. Recuerden ustedes que ahí surgió Napoleón y al expandirse, condicionó ¿qué cosa? A muchos estados en Europa. Al perder, sigue condicionando. ¿Para qué? Para reformar el mapa de Europa. Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta el momento? 11:42. A las 12 en punto terminamos esta clase. Ya todavía tenemos tiempo. Muchísimo acá. Ya, 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 taran, taran, tan, taran, taran. Ah,
Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de dos revoluciones importantes. La revolución de 1830 y la de 1848. Revoluciones que van a condicionar el panorama en pleno siglo XIX. Si bien es cierto, el liberalismo influye dentro de la población y también influye el nacionalismo. Esto va a tener una situación resaltante para cada uno de los pobladores de Francia y sobre todo para Europa. Estas revoluciones le van a dar la última estocada a las grandes monarquías que se habían posicionado en Europa y va a dar el paso a que surjan tiempos y palabras como independencia. La explicación del tema de las revoluciones liberales del siglo XIX está a cargo de quienes habla el profesor Luis Narro Vázquez, de la modesta casa de estudios de Uribe School, para ustedes, queridos estudiantes de tercer año secundario. Vamos a explicar acá. Primero, ubicándonos en tiempo y en espacio. ¿Qué estamos viendo? Una serie de revoluciones liberales que van a condicionar, ¿qué cosa? Las libertades, la soberanía popular, el derecho fundamental, importantísimo, dentro del marco del siglo XIX, ubicándonos en el tiempo y la edad contemporánea. Pero necesitamos retomar algunos antecedentes. Contenidos que ya hemos hablado, que para usted es familiar, acerca del Congreso de Viena en 1814, la Santa Alianza en 1815, lo que se convoca al gran Metternich, austriaco organizador del Congreso y de la Santa Alianza, y de lo que se van a proponer ellos contrarrestar y que se aplique en la restauración un régimen absolutista. Y ese va a ser el condicionante, Lucía. Lucía, Lucía, me estás escuchando, ¿no? Sí. Como te noto sonriendo, digo, te está agradando muchísimo la clase. Vamos a ver acá. Entonces nos vamos a dar cuenta, queridos estudiantes, de que estamos en plena restauración. Y hace un ratito habíamos dicho que estaba a fracasar. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña había acogido un régimen. Está el rey, todo lo que tú quieras, pero el régimen está dirigido por un parlamento. Y el parlamento tiene, como se dice, su espacio, pues tiene su conducción. Y al tener su espacio, su conducción, su despliegue, su propio, como se dice, forma de gobierno, Francia no le va, perdón, Gran Bretaña no le va a dar otra opción que retirarse. Se retira y la situación de la restauración fracasa, señores. Por eso fracasa entonces todo lo del Congreso de Viena, la Santa Alianza, todo eso fracasa, señores. Todo lo que hacen estos señores que están acá reunidos, que convocan, que dicen ya, mira, Francia le va a devolver los espacios acá, a tal se le va a dar acá, mira, se va a respetar esto, tú recuperas tu territorio, mira. Todo esto, el esfuerzo de estos señores va a fracasar. Va a fracasar. No se va a quedar, señores. Al fracasar, van a querer, como se dice, recuperar legitimidad, ¿no? Van a aplicar el intervencionismo, intervenir en otras naciones. En Francia no intervienen, se aguantan y eso va a ser un condicionante porque se desata una de las primeras revoluciones liberales, la de 1820. Al no intervenir, otro detalle, cuando la Santa Alianza no interviene, condicionante, que si la Santa Alianza hubiese intervenido en las crisis que está presentando España en sus colonias americanas, quizás de repente, quizás, no estaríamos celebrando nuestro bicentenario. De repente, quien les habla, el profesor sería más alto, blancón, gringo, ¿no? Con el mismo color de ojos. Imagínense. Miren cómo la historia se presta para que ustedes entiendan cómo se da el panorama. Se podría decir que a buena hora no entró la Santa Alianza para poner fin a toda la situación que está pasando en las colonias hispanoamericanas, que va a pasar, imagínense. Entonces vamos viendo cómo el tema de la restauración fracasa. Al fracasar el tema de la restauración, ¿no? A pesar de que los Borbones ya están posicionados, ¿no? Y Luis XVIII está posicionado dentro de la corona, y ya se repartieron el territorio europeo, cada uno regresa a sus estados, a sus reinos,
a sus espacios, ¿no? Prácticamente cada uno tiene lo suyo, ¿no? Bélgica se posiciona, Francia, Italia. Hablamos de Italia, hablamos de Alemania como reinos, ¿sí? Quiero aclarar esto, porque vamos a encontrar en libros también así Italia y Alemania, pero déjenme decirles que vamos a hablar como reinos, porque todavía no se da una unificación, eso lo vamos a ver después, yo creo que de esta a la otra semana. No se ha hablado de una unificación italiana y mucho menos de una unificación alemana. Imagínense. Así, el mapa de Europa va a estar condicionado. Los reinos de los Países Bajos, condicionados y formados por Holanda, Bélgica, el reino de Piamonte, Cerdeña, ¿no? Son los considerados los países, los reinos bajos, ¿no? O los estados bajos. Europa del Este va a estar posicionada por el Imperio Austriaco. Los territorios alemanes o germanos van a estar divididos en 39 subreinos, por así decirlo. Francia retoma sus fronteras que tenía hace tiempo atrás. Imagínense. Por lo tanto, tras el esfuerzo del Congreso de Viena y la Santa Alianza, el mapa está quedando así como se dice. Vamos a darnos cuenta que durante ese proceso de la restauración va a surgir una oposición al sistema. Y la oposición al sistema la tiene el liberalismo. Pero el liberalismo viene de la mano con su chochera, con su amigo, con su pata, con su yunta. ¿Qué cosa? El nacionalismo. El nacionalismo va a venir con el liberalismo y va a condicionar a la población a un cambio de pensamiento, amar a su terruño, amar a su patria y buscar la libertad. Imagínense. Por lo tanto, este pensamiento y estas ideas nacidas propias de la revolución, ojo, y estas ideas nacidas propias de la revolución se van a expandir por toda Europa. Al expandirse por toda Europa, va a estar el condicionante ahí, claro, y bien marcado, porque al expandirse van a querer condicionar, pero todavía no existe la idea de decir, pues yo hago una revolución para liberarme, no, tiene que haber una causa, pues, un motivo, una razón, una circunstancia, ¿no? Cuando preguntaba el profesor Girafales, decía, ¿cuál es el motivo, la causa, razón o circunstancia de que hayas cometido esos actos? Igualito tiene que pasar acá, pero es así. Entonces vamos entendiendo de que se van a dar estas revoluciones liberales en el siglo XIX. Periodo posterior al Congreso de Viena, conocido también como las revoluciones anti-absolutistas, que van a traer consigo que tiempo después fueran llamadas las revoluciones liberales. ¿Cuáles son? Ahí las tienen. Será importante de que ustedes, queridos estudiantes, tengan en cuenta qué cosa. Este esquemita para ustedes, porque yo los quiero muchísimo. Copien este esquemita, hagan copia de pantalla. Ustedes hagan copia de pantalla, copian el esquemita y lo tienen ahí, porque les va a servir de mucho para el examen, la práctica. X. ¿Por qué? Porque en este mapita está expresado la revolución de 1820. ¿Se acuerdan que la Santa Alianza no quiso intervenir? Sí, profesor. ¿Quién va a estar como condicionado ahí? Nuestro amigo Riego en Cádiz, el que va a iniciar el golpe, ¿no? La Santa Alianza no interviene, solamente interviene Austria en Italia y el Congreso de Verona, ¿no? Interviene en Francia y en España, pero más no. Ahora, durante este periodo, en España se van a dar diferentes enfrentamientos y revoluciones. Por ahí se va a desligar Grecia también. Va a aprovechar eso y se desliga, ¿no? Y prácticamente esto va a terminar en un desate complicado. España va a perder colonias americanas, va a dar paso a la etapa final de las independencias, conocido como los años de 1823 a 1826. El preocupante de España porque está perdiendo fuerza, por así decirlo. En Europa se van a considerar dos revoluciones muy importantes, la de 1830 y la de 1848. La de 1830 tiene un grado de relevancia importantísimo. Después vamos a explicar de nuevo cada una de ellas, ¿no? Para eso. Carlos Díaz, cuando asume la regencia, ¿no? Por así decirlo, su error o su preocupación fue disolver el Parlamento.
Al disolver el Parlamento, al privar la libertad de prensa, la libertad de expresión de los pobladores, esto va a terminar en un desate, ¿no? Porque ponen a un rey con características absolutistas sabiendo de que el pueblo está condicionado a una situación y va a buscar cambiar esa situación, ¿no? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, chicos, nos vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí porque tenemos 7 minutos para una ronda de preguntas y yo para pasar asistencia también. Preguntas. Ari. 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 Presente. Presente. Barraza. Presente. Blasio. Presente. Cagua. Caqueo. Carlos Apaza. Cayagua. Presente, profe. Pollo. Presente. Solán. Presente. Conde. Presente. Guardia. Presente, profesor. Lazo. Merino. Presente. Mío. Presente. Montserrat. Montalvo. Orejuela. Presente. Pinglo. Presente. Rengifo. Reyes Palomino. Salas Chávez. Presente. Moreno. Salazar Cruces. Presente. Moreno está. Vázquez. Villacorta está. Centeno. Centeno. Presente. Profe, me llamó, perdón, es que no está funcionando muy bien mi No te audio y preocupes. mi Obregón. audífono. Obregón. Presente. Está presente, profe. Ok, hija, no te preocupes. Chicos, vamos a la ronda de preguntas. Preguntas. Dudas e interrogantes. Cuéntenme. ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Quedó claro Profesor. entonces? Profesor, Dime, Madeleine. si después se puede fijar, por favor, que ¿Perdón? no sé si después se puede fijar, por favor, que en mis notas tengo ahí en su curso un 7. Y no creo tener una nota así. Ok, debe ser por una presentación de repente, Madeleine, que no tienes pendiente. ¿Cómo, disculpe? De repente por una nota de presentación, de repente que no has presentado algo. No, yo sí he presentado todo, profesor. Listo, ¿la has comparado con tu... ¿En qué unidades de repente? En agosto. Agosto. Listo, voy a hacer un chequeo de agosto y lo corregimos. Sí, Madeleine, no te preocupes. Sí, en todo caso voy a ver. Ya, profesor, gracias. Sí, no te preocupes, ahí lo vemos. Bien. ¿Alguna duda, algo más? Ninguna. Bien, muchachos, vamos a un descanso de 10 minutos. ¿Sí? Vamos a un descanso de 10 minutos y volvemos a la hora indicada, que es el siguiente bloque. El siguiente bloque empieza a las 12:10. ¿Sí? 12:10. A las 12:10 volvemos. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, muchachos. Nos vemos a las 12:10 entonces.